Pedro Pablo Chirinos, ¿cómo estás? Vamos a invitar a la gente a que vea doble otra vez, como todos los martes. Mi estimado Pedro Pablo Chirinos, cuéntanos, Pedro Pablo, por favor, que les comentaba al inicio del programa que, bueno, hay dos procesos de los cuales no estamos muy familiarizados, los sonorenses y los mexicanos, porque son extraños que ocurran. Por ejemplo, pues el lamentable fallecimiento del alcalde de Navojoa, Mario Mayito Martínez, que necesariamente pues abre la necesidad de sustituirlo, dado que estamos, creo que un poquito menos de la mitad de su mandato. ¿Cuál es el procedimiento, Chirinos, que se sigue para el nombramiento de lo que sería, no sé si la figura jurídica es alcalde sustituto? ¿Cómo se llama la figura jurídica de quien van a nombrar? Sí, Jorge, buenos días. Pues gracias a los que nos siguen y a los que quieren ver doble, pues los saludamos con gusto. Sí, la situación aquí lamentable del fallecimiento del alcalde Mario Martínez, pues da lugar a la actualización de un supuesto extraordinario previsto tanto en la Constitución de Sonora como en la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal. Aquí nada más hay que distinguir que tanto la Constitución como esta ley contienen supuestos en los que se les puede revocar el mandato a los alcaldes cuando incumplan con la propia Constitución. En ese caso, se deberá de nombrar a un consejo municipal, pero este no es el caso para la designación de un consejo municipal, sino, como bien apuntas, Jorge, da lugar a la designación por parte del Congreso de un alcalde que sustituye al anterior. Sí, para esto se dará vista al Congreso, quien de entre los integrantes de una terna propuesta por el gobernador establecerá quién es el que concluirá el periodo del alcalde que ya no nos acompaña el día de hoy, ¿no? Creo que es una de esas situaciones imponderables que la Constitución solo norma de manera general, igual que esta ley de administración pública municipal, pero sí el supuesto es de designar a un alcalde sustituto y no el de dejar a un consejo municipal. Sí hay una excepción, que es en el caso que este alcalde sustituto fuera designado por el Congreso y no se presente, entonces sí procedería ya el designar a un consejo municipal para que continúe con el gobierno municipal. Es una cuestión muy excepcional que pues lamentamos por los deudos que deja una familia completa y el mandato pendiente, desde luego, que la gente le dio con su voto. Pero Pablo, aparentemente ya hubo una reunión del Cabildo con gente del Ejecutivo y ya se definió una terna entre 3 integrantes del Cabildo, la síndico municipal y 2 regidores. Entonces, esa terna se envía al Congreso del Estado. La votación sería con mayoría simple, mayoría absoluta, ¿y qué tiempo tiene el Congreso para definir? Bueno, yo no revisé un tema en cuanto al plazo, pero sí la votación tiene que ser de mayoría calificada para poder aprobar esta designación. Y adicionalmente a esto, Jorge, yo con una perspectiva democrática adicionaría que al margen de las obligaciones tanto de la Constitución local como de la Ley de Administración Pública Municipal y de Gobierno del Estado de Sonora, también se debería de observar estos parámetros de alternancia y de paridad de género que, según la reforma de 2019, implicarían la posibilidad de alternar el género de quien sea designado por el Congreso. Es decir, si saliera un hombre y fuera renovado el cargo, pues habría que darle lugar a una mujer, ¿sí? Esto, pues definitivamente que entra no nada más a rajatabla, sino que entra en esta lógica parlamentaria y de acuerdos tanto políticos, formales e informales, del que participan los legisladores, y aunque esta obligación está a nivel constitucional en uno de los transitorios de esta reforma de paridad en todo, lo cierto es que no existe una ley reglamentaria, el Congreso Federal no ha legislado esta norma que establecería esos parámetros y el incumplimiento de las citadas obligaciones, por lo que será el Congreso quien, por mayoría calificada, designe a quien va a sustituir al alcalde, en este caso para el resto del periodo.
Insisto, no es la designación de un consejo municipal, es la sustitución del mismo por una causa de fuerza mayor, que en el caso es el fallecimiento. Entonces, en este caso no está claro el plazo, o sea, no sabemos cuánto tiempo se puede tomar, o sea, no sabemos si antes de que inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones, que es el 1 de febrero, si mal no recuerdo, antes no lo tienen que resolver necesariamente antes en un periodo extraordinario. No necesariamente, pero yo estoy seguro que el Congreso va a hacer esta designación a la brevedad y que no será impedimento ni obstáculo el hecho de que no haya un plazo establecido, el que esto lleve más tiempo del necesario. Yo creo que hay las circunstancias para dar la gobernabilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas en Navojoa, y ya está el aviso de esta situación en el Congreso. Yo creo que lo estaremos viendo a la brevedad. No tengo noción si se convocaría a un periodo extraordinario solamente por el transcurso a una sesión extraordinaria solamente por el lapso de esta semana. Yo creo que bien puede hacerse o comenzando el siguiente periodo o en esta misma, pero dudo mucho que se extienda más, porque esto sí dejaría un vacío que podría dar lugar a una situación de ingobernabilidad o de conflicto al interior del Ayuntamiento de Navojoa, que bueno, también tú lo conoces muy bien, tiene sus características muy particulares. Sí, claro que sí. Pero Pablo Chirinos, en otro tema, este tema federal, lamentablemente también, pues tenemos a un fiscal general de la República con problemas de salud aparentemente graves. Por ahí hasta hubo una fake news el fin de semana en el que decían que había perdido la vida, que había fallecido, que afortunadamente resultó ser falsa, pero sí hay pues información fidedigna, confirmada, que tiene un problema de salud bastante grave y que las posibilidades de que pueda reincorporarse a sus labores como fiscal general de la República pues sean mínimas. ¿Cuál es el procedimiento legal en este caso para designar a un nuevo fiscal general de la República, Chirinos? Sí, aquí en este caso, la Constitución Federal, en el artículo 102, prevé las causales de ausencia temporal o permanente del fiscal general de la República. Digamos que a diferencia de las leyes aquí del estado de Sonora, sí es un poco más amplio el catálogo de supuestos, y como bien preguntabas tú, Jorge, este procedimiento sí contempla plazos para dar una vista al Senado de la República de esta situación, y el Senado remitir una lista de al menos 10 candidatos en un plazo de 20 días. Se hacen una comunicación mutua, tanto el Senado al Ejecutivo como el Ejecutivo al Senado, y las hipótesis que previene nuestra Constitución establece que si alguno de los dos omite proponer a estos candidatos, se podrá hacer la designación de manera unilateral por la otra parte. Es decir, si el Senado no remite, no aprueba de entre los designados por el Ejecutivo a uno como fiscal general de la República, el Ejecutivo Federal será quien haga esta designación. Si el Ejecutivo Federal no señala esta lista, no establece esos 10 posibles candidatos, será el Senado de la República quien hará esa designación. Pero sí la Constitución Federal es categórica en el sentido de que no puede haber una ausencia definitiva del fiscal general de la República, y el periodo para que esta lista circule se da dentro de un plazo de 20 días siguientes a la ausencia definitiva del fiscal general, y será aprobado por la mayoría calificada también de los senadores en sesión de esa Cámara correspondiente. En este caso, parece que todavía no entramos a ese supuesto de ausencia definitiva. Entiendo por lo que circuló ayer en las noticias y en la mañanera que el presidente señaló que no habrá tal ausencia definitiva. Creo que hay otras fuentes de información que señalan esa posibilidad como amplia. Entonces deberíamos estar atentos, sí, a ver qué es lo que va a hacer tanto el Ejecutivo Federal como la Cámara de Senadores para sacar adelante esta designación. Es importante considerar que todas las designaciones que están contempladas y previstas para la Cámara de Senadores están atascadas por este vacío o por esta situación particular del senador Ricardo Monreal,
que ha llegado a desprenderse, reintegrarse, salirse, quedarse en el grupo parlamentario de Morena y en el partido, y esta situación ha impedido que designen magistrados electorales en los estados. Aquí en el estado de Sonora hay una vacante que el Senado no ha designado, magistrados de las salas regionales, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, y bueno, yo esperaría que esta situación del fiscal no quedara en ese mismo vacío, porque sí nos llevaría a un vacío enorme. Se habla también, Jorge, tú lo sabes bien, que hay un vicefiscal que es el que está operando todo, posiblemente de la mano del secretario de Gobernación, y bueno, a lo mejor ese sería el corrimiento natural, pero esperemos ver que haya un debate amplio en el Senado, que los perfiles que se discutan sean objetivos y posiblemente con carrera en la Procuración de Justicia, porque sí llegamos a ver ahí hasta la figura de políticos en estas ternas fantasmas o falsas, como fueron calificadas. No son ternas, sino una lista de 10 candidatos para que los investigue la UIF. Bueno, yo sí dudo mucho que una comunicación confidencial entre el Ejecutivo y la UIF sea abierta así públicamente a la ciudadanía. No creo que sea fidedigno el caso, no es el tema, pero sí es importante el debate más amplio entre las y los ciudadanos, porque ha habido mucha inconformidad de una agenda personal y particular del fiscal general de la República, con temas de una universidad en el estado de Puebla y de una cuestión ahí de la nuera y su familia que han estado confrontados públicamente. Yo creo que estas instituciones merecen personas no impolutas, pero sí que estén al margen de estos conflictos, y la renovación pues no le vendría mal a esta última etapa del gobierno del presidente de la República. No, para nada le vendría mal, por supuesto. A ver, platícanos un poquito más sobre lo que acabas de decir. ¿Hay una vacante en el Tribunal Estatal Electoral, decías? Sí, de hecho, tanto aquí en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora como en muchos otros del país, existe la figura del secretario de acuerdos que de manera provisional, o dicho formalmente por Ministerio de Ley, están adoptando la figura de magistrados para integrar el voto de 3 en las sesiones del Pleno. En este caso, aquí en el Tribunal Estatal de Sonora, creo que fue la magistrada Carmen Patricia Salazar Campillo la que concluyó con su periodo, y es el actual secretario de acuerdos. No tengo claro si es Héctor Sigifredo el que estaba como secretario, el que subiría al Pleno a votar con esa mayoría para que quede debidamente integrado. Los asuntos en el Tribunal Electoral no pueden votarse solo por 2 magistrados, sino que el secretario de acuerdos tiene que subir a integrar el Pleno para poder hacer la votación válida. ¿Qué ocurre? Que no hay acuerdos en el Senado y que estas votaciones están completamente atascadas. He estado en comunicación con algunos asesores allá en el Senado y me dicen que no hay condiciones para lograr acuerdos y emitir las convocatorias correspondientes. Entonces, esta situación, pues esperemos que también sea solventada posiblemente a la brevedad, porque si no, estaremos enfilándonos hacia procesos electorales con tribunales estatales electorales incompletos o no legitimados por la falta de designación de los pares que están ausentes, no solo en el estado de Sonora, sino también en muchos otros en el país. Quiero hacer nada más particular mención, Jorge, de un dato interesante, que uno de estos secretarios de acuerdos, creo que el del estado de Michoacán, sube a magistrado por Ministerio de Ley o de manera provisional, y haciendo ese corrimiento, pues se declara él no binario y da lugar al primer magistrado no binario en un tribunal electoral. No sé si una cosa tenga o no que estar vinculada con la otra, pero este vacío está dando lugar a estas cuestiones no vistas en anterioridad, porque no hay acuerdos políticos en el Senado que terminen de designar a los magistrados electorales de los estados. Qué cosa tan extraña esa que nos acabas de platicar, pero está interesante. Pues ojalá que se destrabe pronto, que la política no estorbe al desarrollo de las instituciones y de la democracia. Pedro Pablo Chirinos, muchas gracias, como todos los martes, por acompañarnos aquí en 60 por 60. Nos vemos, nos hablamos la próxima semana. Con mucho gusto, Jorge. Saludos. Saludos, muchas gracias. Vamos.